Hola, mi nombre es Akbal Sandoval y estoy muy agradecida con todos ustedes que han estado en contacto con estos videos para seguir aprendiendo temas de espiritualidad, de tantra y todo aquello que tenga que ver con el equilibrio tanto físico como mental y espiritual. Necesitamos más personas como tú en la búsqueda del bienestar en este planeta, porque gracias a personas como tú es que el universo y toda la humanidad evoluciona y crece. El día de hoy yo quiero compartir un tema muy importante para las mujeres, el cual es la importancia de comunicarnos con nuestra vagina. La vagina en la mujer está hablando de todo lo que ella es en cuestiones de feminidad, en cuestiones de autoestima, y es su poder magnético, su poder de atraer y de materializar todo lo que ella quiere materializar. La vagina en realidad está simbolizando también tu yo sexual, tu yo erótico, es esta parte creativa, es la conexión que tú tienes con tu capacidad de crear. Y cuando tu vagina está entrando en circunstancias que te están generando sufrimiento, como dolor en el sexo, como problemas de infecciones vaginales, quistes en los ovarios y cualquier situación negativa, es que ella se está comunicando contigo. Existen distintas situaciones que se manifiestan en nuestros genitales y son ellos los que te voy a compartir para que tú sepas qué es lo que tu vagina te está tratando de decir según la circunstancia que tú puedas estar vivenciando. Una de las situaciones que en lo personal yo vivencié y que he descubierto que existen muchísimas mujeres que lo están vivenciando porque me lo comparten cuando vienen a mis terapias es el dolor en el acto sexual. Incluso muchas mujeres ya se adaptaron tanto a ello que prefirieron resignarse y creer que esto va a ser así para siempre. Pero si tu vagina está teniendo dolor en el acto sexual, que uno de los nombres que se le ha dado a esta situación es vulvodynia o vaginitis, la ciencia te va a decir que muchas de estas enfermedades no se curan o son muy difíciles de curarse. Sin embargo, yo te comparto con todo mi amor que yo tuve vulvodynia. Es por eso que cuando me acerqué al Tantra pude descubrir la raíz de esta enfermedad y claro, la raíz finalmente era algo emocional. Si tú estás presentando dolor, así como ardor, quemazón o cualquier tipo de dolor en el acto sexual, estamos hablando de una baja autoestima y de falta de seguridad. Seguridad en ti misma como mujer o seguridad con tu pareja. Lo que va a suceder es que tu vagina comienza a reaccionar con dolor o con ardor para que tú dejes de estar teniendo este acto sexual. Eso es lo que tu vagina te está diciendo. No significa que te tengas que separar de tu pareja, pero sí que hay que trabajar en que tú te puedas sentir segura con tu relación. Pero empezando por sentirte segura contigo mismo. Y esto es un camino arduo que no se logra solamente viendo un video, sino se logra a través de entrar verdaderamente en contacto con esta sanación. En el caso de las infecciones vaginales, también están hablando ya sea de no querer estar con una pareja en específico o en algún lugar o situación en específica, ya que la vagina es nuestra parte receptora, es lo que recibimos. Si vienen infecciones vaginales, significa que hay algo que estamos recibiendo, ya sea una persona, un trabajo, una situación que no nos gusta y la estamos aceptando y estamos dejando que esta situación entre a nuestra vida. Y es ahí donde se manifiestan infecciones vaginales. Otra de las situaciones que se llega a manifestar en la vagina son los quistes en los ovarios. Los quistes en los ovarios están hablando de exceso de energía sexual. Se está acumulando ya sea por falta de orgasmos o por falta de contacto con tu propia sexualidad. Cuando tú tienes esta sexualidad amorosa contigo misma, puede ser con masturbación o puede ser con alguien más, pero esto va a hacer que tengas contacto directo con tus orgasmos de una forma armoniosa y esto es lo que hace que esta energía fluya
y no se esté estancando a la altura de tus genitales. Otra de las situaciones que la vagina llega a presentar para comunicarse contigo es la falta de lubricación. La lubricación viene del elemento agua y el agua es la vida, es la creatividad. Cuando está habiendo falta de este elemento en tu vagina, está habiendo falta de creatividad y una desconfianza a ti misma. O esta situación de que estás perdiendo esta confianza con tu pareja. Cuando tu pareja te hace sentir muy segura, muy amada, te atrae muchísimo, te lubricas muchísimo a la hora del acto sexual. Yo sé que a veces hay problemáticas en las relaciones, lo cual es normal. El Tantra nunca te dice que no debes de tener problemas de pareja, siempre y cuando los dos pongan el amor de su parte para salir adelante y superar todas las problemáticas que se puedan presentar. Lo que yo te puedo decir es que para volver a confiar en ti o en tu pareja, lo único que necesitas es soltar un poco más, porque cuando estás muy controladora, entonces te estás pasando a tu polaridad masculina y eso repercute en falta de lubricación a la hora del acto sexual, porque ya no sientes una energía masculina que te cuida, sino todo lo estás controlando, estás metiendo mucho tu mente. Fluye. Eso es el agua dentro de ti, es fluir, es soltar. Así que suelta un poco más y eso no se empieza en el sexo, se empieza en la vida y en tu relación de pareja, si es que tienes pareja. Sin embargo, no todo se manifiesta directo en la vagina. Hay cosas que tú puedes estar decidiendo como mujer y que están hablando de un desequilibrio a esta altura. Por ejemplo, cuando una mujer es muy promiscua, no significa que esto sea algo malo. Es más, en el Tantra jamás te van a decir esto es bueno o esto es malo, sino en el Tantra medimos si esto nos hace sufrir y hace sufrir a los demás o esto realmente me hace feliz. La mayoría de las mujeres que están tomando esta decisión no es porque realmente sean muy libres, sino porque en realidad hay una falta de autoestima y amor propio, lo cual lo están buscando en esta decisión de sentirse valoradas, amadas a través del sexo. Que a veces las mujeres que son muy promiscuas después, un tiempo después, les llega la culpa. Entonces perdónate. Muy seguramente esto está viniendo de un abandono, de una infidelidad o de algo que dañó tu autoestima y que ahora inconscientemente o conscientemente lo estás llenando a través de la decisión de la promiscuidad. Si te identificas con lo que acabo de mencionar, entonces hay que poner en una balanza si realmente quieres seguir haciendo esto para alcanzar esta felicidad momentánea y que a la larga te genera un vacío, o si realmente quieres tomar la decisión de comenzar a aceptarte, a perdonarte y a amarte para realmente conocer la verdadera felicidad. Pero si no te identificas con esta información, no te da ningún vacío la promiscuidad y en serio lo estás manifestando desde la plenitud, estás en una época muy feliz de tu vida en la cual te amas, te aceptas y la promiscuidad es un complemento de tu personalidad, entonces está perfecto. Otra situación que no se manifiesta directamente en la vagina, pero sí en tu toma de decisiones, es el miedo a la sexualidad, así sea el acto sexual o la masturbación, ya sea por cuestiones de tabús, de religión, cuestiones sociales, lo que te han enseñado, etc. Pero si esto ya te está generando un bloqueo a un grado en el cual la sexualidad no está formando parte de tu identidad, incluso tienes un rechazo a la sexualidad, es ahí donde ya se está manifestando una energía de desequilibrio. Y eso a la larga puede manifestarse en problemas en tu vagina de cualquier tipo. Esto es lo que la vagina te dice, pero ¿tú qué le dices a tu vagina?
Eso es lo que te voy a compartir y es una técnica muy sencilla pero muy poderosa. Con tus ojos cerrados y tus manos en tus genitales, vas a hablarle en voz alta a tu vagina. Es hablarle a tu yo sexual, a tu yo creativo, a tu feminidad. Usa las palabras que tanto has esperado escuchar. Siempre voy a cuidarte. Eres muy importante para mí. Gracias por todo lo que haces por mí. Perdóname si me he equivocado. Te amo. Sánalo a través de darle a tu vagina y a estas identidades que finalmente forman parte de ti lo que necesitan. Y lo único que necesitan es amor. En estas meditaciones también tu vagina te puede revelar a través de visiones, así que no solamente hables y hables, sino comunícate también abierta a recibir respuestas. En lo personal, lo que yo pude experimentar con esta técnica fue una sanación hermosa. Cuando tú conectas de esta forma, sanas incluso lo que la ciencia te dice que no tiene cura, y me consta. Vas a ver muchísimos cambios, no solamente en tu vagina, sino en todo tu ser y en tu vida. Así que espero que te haya gustado este video, y si te gustó, compártelo, porque recuerda que mientras más mujeres estemos sanando, vamos a cambiar la sociedad, ya que las mujeres somos las que damos a luz a la sociedad. Recuerda que puedes visitar la página web www.layavemagica.com.mx o contactarme por cualquier duda que tengas en el Facebook Casa La Llave Mágica. Es un placer compartir contigo y necesitamos más personas como tú